Ara tenim entre nosaltres en Pep Bermejo, el que agraïm que hagi acceptat la invitació que li vam fer per venir a compartir amb nosaltres aquestes jornades. En Pep Bermejo és, i per aquest ordre d'importància, primer navegant i després escriptor i gastrònom. Algun dels llibres, o l'últim llibre que ha escrit està baix, La cocina a bordo y otros fogones. És aquesta reflexió sobre el que és la gastronomia que li ve de la seva activitat com a navegant, el que l'ha motivat a atrevir-se a fer això, a escriure llibres. I va participar fa poc en unes converses de taverna aquestes que organitzem cada mes, i jo no volia més que reiterar-li les gràcies per haver acceptat. Perdón, una vez más me he equivocado y lo estoy haciendo en catalán. Pep Bermejo es navegante, escritor y gastrónomo. Su origen como navegante es el que le ha llevado al interés de la gastronomía hasta culminarlo con escribiendo un libro que se llama La cocina a bordo y otros fogones. Quería agradecerle que haya aceptado nuestra invitación y sin más quería darle la palabra. Cambiamos un poco de tercio y luego volveremos a otros elementos desde la perspectiva más económica y desde la perspectiva más cultural con los invitados sobre la procedencia del bacalao y el consumo mundial de pescado. Y con eso acabaremos la sesión de la mañana. Gracias. Hola, buen día. Cuando me propusieron participar en estas jornadas y me propusieron que escogiera el tema que me pareciera más adecuado, yo tenía el sentimiento, la idea, el presentimiento, más que el presentimiento de que en todo el Mediterráneo, en el cual se ha tratado muchas veces de explicarnos que somos de infinidad de culturas diferentes, en realidad yo suponía que había algún vínculo que reunía la forma cultural de la cocina de manera inequívoca en todo el Mediterráneo. Esto fue una primera idea, me pareció correcta y empecé a desarrollar un estudio sobre esta cuestión. O sea, pretendía yo, en principio, demostrar, o al menos, tanto como demostrar sería muy duro de decir, pero quería yo, de alguna forma, hacer patente que existían unos vínculos evidentes entre todos los países mediterráneos en cuanto a su cultura culinaria. Como que la cultura no se puede desplazar de unas cosas de otras, me dio la impresión que otros aspectos también de la cultura mediterránea eran comunes a todos los países de la ribera mediterránea. Algún amigo que es persona del mundo de la cultura y sobre todo el mundo de la música, me explicaba también que había iniciado unos estudios que le llevaban al convencimiento de la gran relación entre las músicas de todos los países mediterráneos. Me da la impresión que en cuanto hablamos de países y no hablamos de estados, estamos refiriéndonos a una franja muy próxima al litoral y que se desarrolla a todo lo largo del Mediterráneo y que tiene muchos puntos de conexión entre unos y otros. Empecé a estudiar el aspecto que nos ocupa, el tema de la cocina, el tema de la gastronomía de todo el Mediterráneo, y pude darme cuenta pronto que había una serie indiscutible de elementos de conexión entre lo que se hacía en Cataluña, lo que se hacía en Murcia, lo que se hacía en Turquía, lo que se hacía en el sur de Italia, lo que se hacía en el norte de África Mediterráneo. Y eso me llevó a pensar que había de buscar un plato paradigma que fuera el más universal de todos los platos que se pueden comer en el Mediterráneo.
La primera gran sorpresa fue que el plato más universal de todos era el escabeche. El escabeche, lógicamente, tenía unas fuentes importantes. El pescado como base y la necesidad de la conservación del pescado eran unas cuestiones que eran inherentes a todos los pueblos de culturas mediterráneas. En esa situación empecé a investigar los arcanos de este plato, y esto me llevó a contemplar cosas realmente bastante asombrosas y bastante significativas. En primer lugar, este plato, el escabeche, que considero yo que es el plato más difundido, más universal, vaya, es imposible que encontremos un país de la cuenca mediterránea en el que no se confeccione el escabeche, pues me encontré con que ya en la Roma clásica ya se hablaba de este plato, no con el nombre de escabeche, sino de marinato, que después iremos viendo cómo se ha ido evolucionando a través del tiempo. En el tiempo de la época de Tiberio y Claudio, justo en los principios de la era, diríamos, de nuestra era, aparece un personaje que es Apicio, del cual hay dudas sobre cuál es exactamente de los tres Apicios que son próximos en la edad. Fue el que escribió los libros de Res Coquinaria y Incipit Apici Caena. Una vez situamos a este personaje, a Apicio, hay muchas posibilidades de que el escritor de los libros fuera Marcos Gabio Apicio. Este señor, que empieza su obra maestra diciendo Magister mei sine quovis non, sin mis maestros no estaría este libro escrito. En su Liber Nonus, en el libro noveno, que llama Thalassa Ius V, habla por primera vez de un plato evidente de escabeche. En este plato nos habla de que la forma de conservar el pescado en vinagre es a base de pimienta en grano, sal, apio, menta, ruda, hinojo y dátiles. Toda esta serie de elementos las mezcla en una cazuela en la que previamente a fuego vivo se han mezclado miel, vino, vinagre y aceite. El pescado se introduce en esta mezcla previamente frito en bonum oleum, y se puede comer el mismo día o se puede comer en una serie de días posteriores. El libro de Apicio es evidentemente uno de los más indicativos sobre esta cuestión, porque nos habla hasta de 12 recetas de escabeche diferentes, y esto hace pensar que el escabeche para la Roma clásica era una cuestión muy importante. Después, Luculo Licius Licinius, en el año 114, escribe un libro, Apiti Selide Recoquinaria, que es un libro en el que también aparece una receta de la conservación a través del vinagre del pescado. A partir de pescado frito y en un caldo ligero de vinagre, vino generoso, agua, dice, el agua corrompe los alimentos, por lo tanto no hay que ponerlo, laurel, pimienta negra, tomillo y romero. Nos explica que también se puede conseguir un efecto similar al que nos decía Apicio. Fijaros que van apareciendo en la Roma clásica una serie de personajes que nos hablan sobre la conservación del pescado a través de este elemento importante que es el escabeche. Séneca, en su libro Vita Beata, habla de que este alimento, el escabeche, hace falta comerlo con hogazas de pan, olivas y vino joven fresco,
dice refrescado al pie de una higuera o en la capilla de una cisterna. Esto hace pensar que este plato era de uso corriente y habitual. Es razonable pensarlo así porque la pesca y los sistemas de conservación de la época no permitían, no había, sí que existían las hileras de las concentraciones de nieve, pero esas no era fácil tenerlas en la proximidad de la costa. Por tanto, la conservación del pescado a través de estos elementos, y sobre todo a partir del vinagre, que es lo que aparece en todas las recetas, parece una cuestión importante. Con anterioridad a estos autores latinos, el griego Arquetrasto, en el siglo IV antes de nuestra era, escribió un libro del que solo se conserva una pequeñísima parte, y en ese libro nos habla de una cosa muy importante, que era cómo agriar el vino. Dice que hay que colocar el vino sin agua en una cazuela de barro cocido, añadir el zumo de limones ácidos durante un periodo de una luna completa. A partir de ese momento, ese vino que se había puesto y que se había sometido al efecto del vinagre, de los limones, se convertía en vinagre. Recomienda el consumo del escabeche sobre todo para los barcos y para los traxinés, los arrieros, que por las circunstancias que fueran, pues necesitaban disponer de alguna cosa comible en sus travesías y que se mantuviera en buenas condiciones. Bien, además añade que si se le puede añadir miel salutífera al escabeche, ese se conserva mucho más. Las primeras referencias que tenemos del escabeche, de la palabra escabeche, son del siglo XIV. Los andalucís, y permitidme que hable de andalucís, porque muchas veces el tema de Andalucía y el tema de los moros de Granada es un tema que está absolutamente distorsionado. Los andalucís no eran el resultado de una migración norteafricana a la península. Los andalucís eran los pobladores del Villac al-Andalus, de la tierra de Andalucía, que después de la conquista por un grupo escaso de árabes o de mogrebís que llegaron a la península, convivieron con aquella gente, formaron parte de su cultura, pero también eran herederos de las culturas anteriores que habían estado en la península y que ellos formaban parte, evidentemente, de toda esa cultura y de esa historia. Las primeras referencias, digo, son del siglo XIV. La primera referencia escrita con la palabra concreta de escabeche. El nombre en árabe es iscabech, o sí, muy parecido al catalán. Y más adelante, en el siglo XV, el maestro Robert de Nola, en un libro que se titula Llibre de doctrina per a ben servir, detallar i el art de cocs, o es de qualsevol manera de potaches y salsas, que no deja de ser un título cortito y muy concreto y escueto. De este libro se sabe que la primera edición se hizo en el año 1474 y dedica 2 capítulos al escabeche y diversos capítulos de gent de mar que son pobres en menges, de gente de mar que son pobres en la comida. El escabeche del maestro Robert de Nola se limita a explicarnos de que debe hacerse con vinagre, pimienta y laurel. Con esos 3 elementos y sumergiendo el pescado frito en ellos se puede conservar durante un largo periodo de tiempo. Ahora bien, el escabeche nuestro, el escabeche en catalán, el escabeche de los países de habla árabe, el saor del sur de Italia, el marinato del norte de Italia, el sos de Turquía o saos, el esxidi
de los griegos, todos estos nombres se refieren a todos o prácticamente todos los idiomas mediterráneos e indican la evidencia de que existía una gran relación entre estos países, y aunque el nombre tuviera raíces diferentes, la base básica, la forma de conservar alimentos en una época en la cual la conservación del frío no existía, tenía una gran importancia. Después de hablar del escabeche, entramos en estudiar otras formas de relación que pueden haber entre el pescado y la relación entre todos los países mediterráneos. Uno de los aspectos es la relación entre el pescado y el arroz, que casan bien entre ellos. Uno de los platos más evidentes de pescado y arroz sería la paella de origen valenciano, el caldero murciano, el arroz de peix al forn de Valencia, el arrossejat. Al sur de aquí, al sur de Cataluña, al arrossejat le llaman también arroz sense no res, arroz sin nada, o arroz sense res, arroz sin nada también. Es curioso porque en toda esta costa nuestra la combinación de pescados y arroces ha sido una cosa realmente básica, y hasta bien entrado al 1500 no aparecen otros elementos para combinar el pescado de tanta importancia. Lourdes March, en su extraordinario libro sobre la cocina mediterránea y sobre el arroz y las paellas, nos habla que de la primera paella que se tiene exacto conocimiento, que está documentada, escrita, es una paella que en el año 1238 se le preparó al rey Jaume I. Esa, como sabéis, Jaume I, en su avance hacia la conquista de las tierras de Valencia, una de las primeras normas higiénicas que tomó fue la del secado de partes de la Albufera, porque la presencia del aiguamolls de esa zona comportaba el riesgo de una gran cantidad de mosquitos que traían el paludismo a aquel territorio. O sea que la presencia del rey no fue bien acogida por muchos, y bien acogida quizá por unos menos, que no tenían tantos intereses en el tema del arroz de la Albufera. Lourdes March nos dice también que el nombre de paella nos viene, ella opina que nos viene del latín, pero yo opino que no es así, y hay motivos razonables para pensarlo. Albufera, como sabéis, quiere decir en árabe mar pequeño, y en árabe paella quiere decir un conjunto de verduras, carnes o pescados con arroz o con trigo. Me da la impresión que el término paella, que habla de una combinación de verduras y pescados con arroz o con trigo, se parece más a otros conceptos o otras posibles procedencias. En el latín, lo que más se le aprecia, lo que más se parece a la paella es patela, pero patela no se trata de ningún condumio, sino que se trata específicamente de una cazuela de barro esmaltado baja y que se utilizaba para hacer diversas cosas. Por otra parte, como que paella viene del nombre del instrumento en el que se confecciona la paella, podría también eso ser posible. De todas formas, aún hay otra versión, que el origen viene de la diosa Patelene. Patelene era una diosa amigable, amable, hermosa, que le gustaba mucho el pescado, y que en las ofrendas que sus fieles le hacían había de ser precisamente una ofrenda de condumios de pescado diversos. Eso de pensar que Patelene, al menos a mí me resulta un personaje simpático, también podría tener que ver con el tema de la paella. La paella que se le hizo al rey Jaume
fue una paella de verduras que la horta valenciana tenía en abundancia, y como pescado, como único elemento proteínico que tenía, se puso la anguila, del cual la albufera era abundante generador. Más adelante, y yendo hacia el sur, observamos la presencia de un plato que se parece extraordinariamente al que hemos encontrado en los países norteafricanos. Se trata del caldero murciano. El caldero murciano, que tiene su mejor exponente en el caldero que se hace en el Mar Menor, hace pensar que también en ese tema, en el tema del arroz y pescado, existe una universalización en toda la zona mediterránea. Dicen en Palestina a ese guiso que se parece tanto el sayarei. En el Líbano le dicen de la misma manera, y malube le dicen en Turquía. Curiosamente, voy a referirme a una cosa que es realmente curiosa. La paella es un plato barroco, universal, indiscutible, en el que se mezclan toda una serie de elementos, las verduras, el pescado. Pero cuando entramos en el caldero murciano, nos encontramos en un plato de arroz y pescado que se come por separado, no en una unión de los dos platos, sino un plato que se comen los elementos por separado. El arrosejat y el suguet y el encremat que hacemos para relacionar, para conseguir un brou, un caldo de pescado que sirva para luego confeccionar en los arroces, tienen igual o similar objetivo. Igual que lo que pasa en el sayarei de pescado en Palestina y en el Líbano, o el malube en Turquía. Aquí es costumbre comer el arrosejat, el arroz solo, hecho con el caldo de pescado, con alguna salsa. Y entonces nos encontramos con cosas realmente curiosas. Ese plato de pescado, el arroz a banda del pescado, se acostumbra a hacer con el acompañamiento de una salsa que tiene como base el ajo y el aceite. Esa salsa, vamos a ver cómo se mueve por todo el Mediterráneo. Llaman ajo aceite en Murcia a una salsa de ajo, aceite, le ponen algo de patata para ligarlo. Se parece mucho, ahí le ponen también caldo de pescado, se parece mucho a la salsa galera de las tierras del Ebro, a la aioli, al negat, a la salsa griega, que es una salsa también a base de ajo, aceite, y al que añaden curiosamente algunas hierbas aromáticas. En Turquía hacen la misma salsa para acompañar lo mismo, que se llama shukla. Y también en otras zonas del norte de África se confecciona una salsa de ajo hervido con aceite, que tiene una proximidad también notable a esta salsa de la que estábamos hablando. Otra de las salsas que acompañan al arroz y al pescado es una salsa a base de pimientos secos, ya sean las ñoras, los romesqués, los choriceros, las guindillas secas, las harisas árabes. En toda esta zona mediterránea, y con estos elementos secos también se confecciona otra salsa que deberá acompañar al pescado normalmente, mientras el arroz es a base de esta salsa de ajo. Estas salsas a base de pimientos secos, que aquí tienen un exponente extraordinario que es el romesco, pues son también de una gran diversidad. Las encuentras en un sitio en el norte de África, en la zona de Argelia y Túnez. Se encuentra una salsa que se parece muchísimo al romesco, que es una salsa de almendras, pero con harisas, tomate, aceite, ajos y un poco de limón, porque poco vinagre utilizan. Por tanto, fijaros que estas dos salsas que acompañan a los arroces de pescado son salsas
que tienen una gran similitud entre ellas. Otro elemento clásico y que tiene en toda la Mediterránea componentes claros y evidentes es lo que en Alicante y en Valencia se llama el arroz amb baladroc. La ladroc, que como sabéis es el seitó, el boquerón, tiene también formas específicas en Turquía, en que se hace este arroz con seitons, perdonad, yo he preparado la conferencia, lo tengo escrita, los detalles en catalán, y hago todo lo que puedo por no cortarme con el boquerón. Bueno, pues en Turquía ese mismo plato se hace con pasas y con almendras, y a partir de un sofrito de ajo, cebolla y tomate. Ese mismo sofrito, pero sin utilizar los frutos secos, se hace también en Cartagena y se hace también en Cataluña. En Cartagena lo acompañan con lo que llaman el ajo cabañil, que es una salsa de acompañamiento a base de ajos fritos con pimentón y vinagre, que tiene también una gracia notable. En Andalucía el arroz con boquerones también es muy frecuente. Aquí también es una cosa habitual, y también en el norte de África, en Túnez, en Egipto, en todas partes podemos encontrar este arroz, que a veces es un arroz seco, un arroz meloso, un arroz caldoso, pero en toda esta serie de lugares aparece una cuestión importante, que es un arroz que cumple unas condiciones muy concretas: un sofrito, un arroz y algo de pescado azul, en su tamaño más pequeño, el boquerón, pero que también a veces se hace con sardina cuando el boquerón no está presente o cuando no hay posibilidades de encontrarlo por la época del año. Después de hablar del arroz, vamos a hablar de un elemento que aquí no es sustancial para nosotros, pero que, fijaros, tiene el mismo objetivo. Me estoy refiriendo al cuscús. Si para nosotros es el arroz, para algunos es el trigo, la combinación del pescado con algún elemento sólido, como en este caso el cuscús, da pie a una comida que se parece extraordinariamente a las anteriores que hemos hablado. El cuscús sabéis que es una sémola a partir de trigo duro, y que esa sémola se cuece de una forma especial al vapor normalmente, con agua directamente, o mejor aún con caldos de pescado o de carne. En el norte de África, en la zona de Marruecos sobre todo, el cuscús de pescado es un plato extraordinario, un plato magnífico, en el que después de hervir algunos pescados, básicamente de roca, y otros, y mejillones, y crustáceos y mariscos, en una diversidad notable, a partir de ese caldo que se obtiene se hierven unas verduras, y el resultado entre las verduras y entre el caldo de las verduras y el caldo del pescado sirve para confeccionar el cuscús. Este cuscús se acompaña, como todos los cuscús, con una salsa picante a base de tomate y jarisas y hierbabuena, que le da un peculiar sentido. Claro es que, y es lo que quiero aquí hacer patente, que en todo el Mediterráneo se está utilizando un caldo de pescado para confeccionar una serie de elementos, y que resulta que con pequeñas diversidades, con pequeñas diferencias, aparece en todas partes. Quiero decir una cosa, que es que veo en algunos libros en que aparecen recetas, esto es una reflexión que hago aparte del tema, aparecen las escaluñas y los porros sustituyendo a la cebolla. Yo pienso seriamente que no se pueden hacer barbaridades de esas. La cebolla y el aceite de oliva
son una cosa y los sucedáneos son otra. Y por tanto, si alguna vez os da por confeccionar platos mediterráneos, que no se os ocurra la introducción de esos extraños aceites y la introducción de esas ideas francesas sobre la escaluña y el porro como sustitutivos. A mí particularmente creo que la cebolla no tiene ni la más mínima posibilidad de ser sustituida. Lo que hemos dicho para el arroz sirve también para los fideos. Es muy curioso que los fideos de origen más o menos chino, de origen más o menos introducidos aquí por Marco Polo, o más o menos introducidos por los árabes, todos se roban su paternidad, se venía haciendo ya en la Andalucía de los andalucís en forma de lo que llamaban gurullos. Y los gurullos no eran más que una pasta de harina con agua, escasa de agua, de manera que quedara una pastosidad evidente, y que se desmenuzaba en forma de pequeñas unidades de esta pasta, que servía también para hacer el pescado con gurullos, que llamaban. Los fideos del número 2 e incluso los de cabello de ángel son indiscutiblemente un plato que viene a ser lo que sería el arroz echat, viene a ser una cosa similar. Hasta el extremo que, aunque en Alicante dicen que la propiedad es suya, y en el sur de Valencia, en la conca de la Safor, dicen que es suya, o sea que dicen que la fideuà es un elemento autóctono de Gandía. La fideuà no es más que una paella en la que se sustituye el arroz por los fideos. Es curioso porque en el caldo de pescado que se utiliza en Gandía para hacer la fideuà, las sardinas son un elemento fundamental. Las sardinas y el pescado azul son elementos muy, muy comunes y muy evidentes. Se le añadirán las rascasas, se le añadirán las arañas, las ratas, las xodriolas, se le añadirán, si se tiene a mano, unas galeras, y todo eso constituirá un caldo que será la base para poder hacer la fideuà. Fideuà será unos fideos secos que llevan verdura, que llevan pescado. En Turquía y en Egipto se hace este mismo plato, solo que los elementos que la comportan son simplemente galeras y ocras. Galeras como pescado y ocras como verduras. Si no sabéis, las ocras son una verdura específica del Oriente Mediterráneo, en que se necesita una habilidad especial para poderlas cortar y pelar, para que eviten el dar amargor. O sea, se necesita ser un experto en limpieza de las ocras para garantizar el resultado de la cuestión. Más antiguo que todo lo que hemos estado hablando, de todo lo que estaba hablando yo sobre el tema, vosotros aún no habéis hablado, y espero que os agradecería mucho que después dijerais alguna cosa, me preguntarais alguna cosa sobre el tema, que a mí me parece muy, muy atractivo. Antes, y supongo antes, durante y después de todo lo que hemos estado hablando, viene un apartado que es el tema de las brasas. Sobre el tema de las brasas, yo diría que, bueno, la extensión en el Mediterráneo es indiscutible, en todo el Mediterráneo, pero el punto óptimo, el punto culminante, allí donde se confecciona una maravilla de la gastronomía, es precisamente en Grecia. En Grecia se hacen unos salmonetes a la griega, que son unos salmonetes que en el momento se ponen sobre las parrillas y al fuego, a las brasas que tienen para hacerlo, se les añade hinojo. Ese hinojo que se encuentra por los caminos y por las carreteras, ese hinojo de tronco verde y que se puede cortar y que se puede añadir, da un humo, y ese humo da una percepción especial a los salmonetes griegos. En Grecia distinguen dos tipos de salmonetes. Bueno, aquí también tenemos idea del tema, pero allí son realmente especialmente
exigentes con el tema. De los salmonetes hay unos de color rojizo anaranjado y otros que son de un color rojizo oscuro, a los que se le asigna la pertenencia a los fondos rocosos del mar. Los rocosos, estos que son de color rojizo oscuro tirando al marrón, estos son los preferidos y se confeccionan de esta manera. El romero, que cubre las parrillas de las brasas de pescado en el norte de África, sería un hecho similar y próximo a lo que se está haciendo en Grecia. Las sardinas aquí, después de cocinadas, también se les añade algunos elementos que son realmente interesantes. En Cartagena se hacen unos espetones de sardinas, que son unas brasas a las que se añade o se añadían, porque hoy en día eso es difícil de encontrar, cabos de cáñamo o de esparto que hayan servido para las artes de pesca y que contienen una gran cantidad de sal y una gran cantidad de sol. Esos trozos de cabos que se añadían al fuego daban a las sardinas en espetón una especial característica y un gusto muy, muy determinado. En lo que todo el mundo está de acuerdo es en que la utilización de las brasas para el pescado fresco es una alternativa evidente y universal. Ahora bien, lo que sí he encontrado es que no todo el mundo está de acuerdo en cuándo el pescado azul, para hacerlo a la brasa, tiene su momento óptimo. Dicen en Águilas, el último pueblo de Murcia y el que es fronterizo con la Andalucía de Almería, dicen que las sardinas de abril para mí, las de mayo para mi hermano y las de junio para ninguno. Pero Josep Pla habla de que, por el contrario, las sardinas han de ser de julio y si es mejor que sean de agosto, que es el momento que por las mares cálidas que tienen, son el momento en que tienen más grasa y en el momento de hacerse a las brasas tienen el mejor momento. Yo pienso que las sardinas se pueden comer durante todo el año y durante todo el año me parecen bien, aunque no tengan los ácidos que nos han contado en la intervención anterior. Y a mí me da la impresión que comer es lo importante, que sea sabroso, lo más significativo y culturalmente lo más atractivo. Pero sobre el tema de las sardinas es curioso que exista una contraposición tan evidente entre la consideración de las sardinas que tienen poca grasa y las que tienen mucho, supongo que deben ser problemas de modas. A mí me recuerdan las sardinas y el pescado azul hecho sobre las brasas a las hecatombes griegas que nos habla Homero, en las cuales el pescado era cocinado a las brasas y después ofrecido en sus mejores bocados a los dioses. Las hecatombes debían ser unas cosas inmensas en cantidad y el hecho de que fueran un acto público necesariamente comportaba que eso tuviera unas connotaciones específicas, unos olores, la adición de algunas hierbas olorosas y aromáticas. Eso debía dar unas condiciones que posiblemente tengan unas especiales difusión en todo el área europea. Los crustáceos, los muslos y las croillas se ponen también a la brasa, pero generalmente a través de una plancha en la que todo esto se puede ir cocinando. Pero me gustaría hablar de un tema que son los calamares de septiembre a la bruta. Esos calamares tiernos acabados de pescar en el mes de septiembre, que hechos a la plancha y que en el último momento de cocción, que ha de ser corta, se les rompe de un navajazo la bolsa de la tinta que se expande por encima y que le añade olor y sabor a ese calamar, reciben en todo el Mediterráneo nombres muy curiosos. Calamares a la bruta, a la brutesca, a la fardasa,
al bromico en Grecia, al bosco en Turquía. Es una cosa curiosa, pero en todas partes se le da un nombre despectivo, un nombre que quizá sirva para alejar a los que no son del país a la hora de comer estos alimentos. Otra cuestión son las sopas. A mí me pasa un poco como a la Mafalda de Quino. No me gustan en absoluto las sopas, ni los purés, ni los consomés. Eso es una cosa horrible. Esas cosas son una pérdida de tiempo tremenda. Ahora bien, hay dos sopas que se merecen tener en cuenta. Una es la bullabesa de Marsella. La bullabesa de Marsella es evidentemente un elemento importantísimo en la cocina de todo el Mediterráneo, porque tiene el azafrán como hilo conductor para las sopas de pescado de todo el Mediterráneo. La bullabesa de Marsella yo diría que es una obra musical extraordinaria, porque todos los pescados van entrando en su momento concreto. No se pone todo el pescado a la vez, sino que el pescado va entrando con sus características específicas en un momento determinado de la cocción, y como en una orquesta los violines, las trompas, la percusión entrarán en el momento adecuado para dejar de ser quien son y convertirse en un todo, que es la orquesta. La bullabesa de Marsella, por tanto, para mí cumple claramente esa función y es un plato extraordinario. Si no, su acompañamiento es cebolla, ajo, pimienta, laurel, tomillo, hinojo, perejil, una piel seca de naranja, que mi abuela se procuraba durante los meses de invierno de tener pieles secas de naranja para después hacer la bullabesa, tomates enteros y pelados y sin pepitas, aceite de gusto moderado y el azafrán que decíamos constituyen los elementos básicos de esta gran sopa. Cuando Debussy compuso Après midi d'un faune, recibió la visita de Mallarmé, que le dijo que, en tono jocoso por supuesto, que había copiado su partitura porque él probablemente fue el que introdujo la absenta es igual, la absenta en la bullabesa de Marsella. En la bullabesa de Marsella al final se añadía en cada plato, a gusto del consumidor, un punto de absenta, que es el que daba el gusto específico de este gran plato. Para las sopas de pescado se puede añadir pan y se puede añadir arroz, que no son extraños al tema de las sopas, pero evidentemente los fideos, que pueden servir para otros platos, para las sopas de pescado realmente no están convidados. Arquetrasto habla de los calderos de sopa que en las poblaciones pesqueras se hacían en su época. Estamos hablando del siglo IV antes de nuestra era. Arquetrasto habla de que cuando las barcas llegaban a tierra se ponían a cocer en una disolución de agua de mar y agua dulce el pescado que se tenía a mano, y que la gente llevaba pan y escudillas, de manera que se les servía encima el caldo de pescado para que así al menos toda la población tuviera una base mínima de comida garantizada. Otro plato que para mí me parece también importantísimo dentro del tema de las sopas, a las que yo ya digo en principio que no soy adicto, es la sopa de tortuga de los Lords dels Cinc Ports. La sopa de tortuga de los Lords de los Cinco Puertos es un plato que aparece como un plato de la Inglaterra isabelina. Ahora bien, al que sí sabemos es que este plato llegó a Inglaterra a través de los hermanos de la costa. Muchos de los que a la reina Isabel le festejaban el aniversario con este plato lo hacían como consecuencia de que a partir
tenemos conciencia del año 1520, Andrea Doria y Geraldine Barbarroja iniciaron la costumbre de reunirse periódicamente para, coincidiendo en el solsticio de verano, y celebrándolo con una sopa de tortuga que tenía las mismas características de las que se habla en la sopa de tortuga